queridos? ¿Cómo están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia. Aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín. Estas son las cosas de la transmisión en directo, no, me pillaron de sorpresa. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Felices, como dice Claudio, contento de volver a estar con ustedes para traerles un poquitito de actualidad de esa que nos sale en televisión. Hoy día, además, con un día precioso, primaveral. Sí, hoy día se acabó el invierno. Está muy... No, si va a volver el invierno, pues la semana que viene también hay temperaturas bajas. Pero hoy y mañana, por lo menos, aprovechemos porque hay unos días preciosos con temperaturas de primavera, absolutamente. Bueno, yo quiero partir recordándoles que les voy a recordar al final del programa, es que esta semana es semana distrital. Está en la página www.plebiscitotpp.cl todos los datos del plebiscito que se realizó para saber si la gente está a favor o en contra. Claramente está la gran mayoría en contra, para que utilicen eso ustedes para poder presionar a sus senadores. Se lo hemos dicho muchas veces aquí precisamente en este canal que su labor como ciudadano de este país es presionar a aquel por quien usted votó para que esa persona no haga lo que él quiere o lo que las grandes transnacionales o los empresarios quieren, sino que represente su voz allí en el Parlamento. Entonces, la idea es que usted, con esos datos, con esos resultados y con el hecho de que usted no quiere que el TPP se apruebe, queremos simple y sencillamente pedirle que utilice esa arma y esa herramienta que todavía está en nuestras manos, de decirle que si él no representa su voz en el Parlamento, bueno, pues nunca más volverá a ese Parlamento. Esa es la última arma que nos queda. Sí, mire, querido telespectador, a ver, una reflexión respecto de este tema. Usted cree que tiene derechos, querido telespectador, ¿cierto? Es legítimo que lo crea, pero nos la están quitando, a espaldas nuestras nos lo están quitando. Cada vez más con el TTP-11 que van a aprobar, lamentablemente. Es probable que lo aprueben, ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos. Con la APEC que viene para acá, va a venir el señor Trump y sus payasos para acá para hacer y facilitar que Sudamérica se convierta en un pasadizo de distribución de recursos. Los países van a pasar a un segundo plano, van a promover el IRSA, que es un asunto que va a facilitar la explotación y de los recursos de los países y la distribución dentro de Sudamérica. Y le va a decir dónde tiene que producirse tal o cual recurso y tal o cual cultivo y por dónde va a salir. O sea, los payasos de los presidentes van a ser más payasos todavía. Entonces va a quedar en evidencia que nos van a aplastar más, ya no tenemos ningún peso. Así como aplastan al pueblo mapuche, nos van a terminar aplastando a todos. Hoy día vemos cómo la justicia da pena como cuántas veces hemos denunciado en este micrófono, cómo la justicia favorece a quienes tienen el poder económico y el poder político. El mismo fiscal Gajardo, que decentemente renunció junto al fiscal Norambuena, dijo que en Chile se encarcela la pobreza. Entonces, todas estas cosas, el TTP-11 no es un tratado de libre comercio, el TTP-11 es un disfraz que tiene, lo hemos dicho muchas veces, pero nos van a aplastar. Los constitucionalistas, una doctora en Derecho Constitucional dijo que esto tendría que haberse aprobado porque es una ley orgánica constitucional que va a modificar la Constitución. Los países, las transnacionales van a aplastar las leyes chilenas. Las empresas chilenas
tienen domicilios afuera porque así se saltan las leyes chilenas, se saltan el Código del Trabajo, se saltan la Constitución chilena y hacen lo que quieren. Una muestra, Walmart, por ejemplo, y eso que todavía el TTP no se aprueba. Entonces, es muy duro para nosotros que hemos estado en la lucha por el TTP por 3 años, ver que estamos a las puertas de que esto finalmente lo logren. Y Piñera está haciendo su mejor esfuerzo para lograrlo porque quiere mostrarle la tarea hecha a su papá Trump cuando venga a visitarlo. Es evidente eso. Entonces, es muy doloroso, como les decía, ver cómo los senadores ya están, no nos eluden, nos quitan la vista, no quieren que les hablemos, no quieren que les demos nuestros argumentos, no quieren escucharnos porque no les conviene, porque ellos ya tienen decidido y comprometido su voto por cualquier razón, por la bancada, por el partido, porque así se aseguran un lugar para una próxima elección. Lo que no saben estos payasos es que después a lo mejor ni siquiera van a tener la posibilidad de participar en una elección, porque el Parlamento no va a tener ningún sentido. Estas 6.700 páginas que tiene el tratado, estos verdaderos payasos, insisto en la palabra porque quisiera usar un epíteto más fuerte, pero la verdad es que para la televisión no me parece muy apropiado, pero payasos bastante, creo que les queda bien. Entonces ellos ni siquiera lo han estudiado, ni tienen sus asesores pagados por nosotros, y ni siquiera los asesores los han estudiado. Es una burla. A ellos no les interesa lo que le pase a usted y lo que me pase a mí, ni a ninguno de nosotros, los ciudadanos de a pie, los llamados patipelados. Así que realmente es un llamado que le hacemos a manifestarse en estas últimas semanas que quedan antes de la votación final en contra del TTP, para que estos personajes sientan un poquito de vergüenza, por lo menos, de votar a favor del TTP. Sí, bueno, ahí recuerdo yo las palabras de la diputada cuando ocurrió la votación en la Cámara de Diputados, de la diputada ¿Parra? La presidenta de la Comisión de Agricultura, no es Parra, bueno, Alejandra, ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, ella decía, y lo dijo, y ella argumentó, porque creo que una de las pocas personas en la Cámara de Diputados, o sea, hay varios, pero ella entre las mujeres, digamos, destacadas, es que conoce la esencia de este tratado. Habló y le dijo al resto de los diputados: nosotros no vamos a padecer por lo que este tratado va a hacer, porque nosotros tenemos los medios y vivimos nos movemos en un círculo donde no hay necesidades. Pero la gente común y corriente, la gente de a pie que anda en la calle, el ciudadano común y corriente, ese sí lo va a sentir. Y por eso es que nosotros tenemos que votar a conciencia y rechazar este tratado, fue lo que ella dijo. Entonces, eso es la realidad. A ellos no les va a hacer mayor mella, pero a nosotros los ciudadanos que andamos y tenemos un sueldo y vivimos de un sueldo y muchas veces no nos alcanza para llegar a fin de mes, porque esa es la historia y la realidad de la gran mayoría de los chilenos, de más del 60% de los chilenos, que gana 350.000 pesos, y eso es una realidad. A ellos sí les va a hacer un enorme mella en su economía y en todo, absolutamente en todo. Entonces, ejerza su derecho, ejerza lo que todavía le queda como ciudadano, que es presionar a aquellos por los cuales usted votó para que representen su voz en el Parlamento. Entonces presiónelos. ¿Y presiónelos cómo? Con la única forma que tiene usted de presionarlos, con el voto. Si él vota a favor del TPP, entonces dígale que nunca más va a ocupar un puesto en el Parlamento, porque no es capaz de representar a aquellos que votaron por él. Eso es lo que nos queda, porque todavía eso podemos hacer, no volver a votarlos y no volver a permitir que salgan electos aquellos que una vez en
en la Cámara de Diputados o en el Senado, llegan allí, se olvidan de quienes lo pusieron allí para que fuera su voz en el Parlamento. Así que hágalo. Es lo que tenemos que hacer, es nuestro deber de ciudadanos de este país. Sí, muy, muy importante lo que dijiste, porque estos señores pronto van a empezar sus campañas, se van a acercar amablemente a nosotros, buscando a la gente, haciendo de cuenta o haciéndose o mostrándose como que le interesamos, y porque le interesa nuestro voto para volver a sentarlos en ese sillón. Claramente. ¿Cierto? Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser capaces de realmente ejercer el poder que tenemos en la mano, y lo tenemos. Todavía buena memoria, tener buena memoria y recordar que ellos, estando allí en el Parlamento, ya sea Cámara de Diputados o en el Senado, se olvidaron de lo que le prometieron a usted y se olvidaron de ser su voz, porque el deber de ellos como servidores públicos, porque debemos recordar que ellos son servidores públicos, ellos no están ahí para servirse del país, están ahí para servir a la ciudadanía, que son cosas muy distintas. Entonces, su deber público es representar a aquellos que votaron por él en el Parlamento. Eso no tenemos que olvidarlo. Debemos recordar cómo lo han hecho a través del tiempo y si efectivamente vale la pena que siga estando allí representándonos, porque ellos nos representan. Y aquellos que no tomaron en cuenta lo que la ciudadanía les dijo o lo que ellos prometieron a la ciudadanía, bueno, entonces nunca más, pongámonos como meta, nunca más vuelvan a tener un asiento en el Parlamento. Nunca más. Nos cuesta creer que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Eso es lamentable. Sí. Pero bueno, nosotros tenemos el poder incluso de dejarlos a todos afuera, si votamos todos nulos. Eso la gente no lo imagina, no lo cree, pero nosotros, si nos pusiéramos de acuerdo y en un porcentaje muy alto del país votáramos nulo, le estaríamos dando un tremendo golpe al sistema político, porque les daría una vergüenza internacional y realmente ahí podríamos hacer algo. Pero en este momento nosotros voluntariamente los dejamos aplastar. Es muy molesto cuando ve uno un político haciendo campaña y la gente endiosándolo. Realmente es molesto. Sí. Bueno, cambiamos de noticia. Sí. Vamos a irnos para afuera porque están pasando muchas cosas afuera. Bueno. Ok. ¿A dónde? Nos vamos a Irán. Ya. Ya, bueno, ok. Bueno, lo que está pasando con Irán. Esto partió hace un tiempo atrás y todo tiene que ver, todo está relacionado con un petrolero iraní que fue detenido en Gibraltar, ¿cierto? Bueno, semanas después, o una semana después, me parece, si no es mucho más, una semana después, Irán detuvo 2 barcos que ingresaron en su, ¿cómo que se llama? En sus aguas territoriales de Irán. Los detuvo ingleses, ¿ya? Porque aclaremos que en Gibraltar España tuvo mucho que ver en eso, pero fue a instancias de Inglaterra. Sabemos que hay esas alianzas que siempre se hacen para poder presionar, para poder sancionar a los países que no están haciendo lo que Estados Unidos o Inglaterra quieren. Y de ahí en adelante han seguido las hostilidades, más sanciones, se han puesto mano dura, ¿o no? Correcto, justamente. Bueno, a ver, queridos telespectadores, nosotros en realidad creemos que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial de una forma no tan frontal como fue la Segunda, pero estamos viviendo francamente la Tercera Guerra Mundial. Usted tiene que haber escuchado más de alguna vez que había una tremenda guerra comercial entre Estados Unidos y China.
no sé si eso es más difícil que lo haya escuchado, pero que Estados Unidos tiene 856 bases norteamericanas fuera de su país y tiene una cantidad de misiles alrededor de Rusia, en la frontera de los países que son limítrofes a Rusia, violando los tratados que se firmaron cuando terminó la ex Unión Soviética. Entonces, para situarnos un poquito en contexto de qué es lo que estamos hablando, en realidad esto que pasa con Irán es básicamente contra China. ¿Por qué? Porque China en este momento va encumbrado y caminando a convertirse en la primera potencia económica y también una potencia militar importante. Entonces va caminando en pasos agigantados para desplazar a Estados Unidos en primer lugar. Y ustedes podrán imaginarse que Estados Unidos no lo va a tolerar. Es muy difícil que lo tolere. Entonces, ¿qué pasa? China tiene una debilidad, que a diferencia de Rusia y de Estados Unidos, no se autoabastece de petróleo. Correcto. Y tiene que sacar el petróleo ¿de dónde? De Irán. Irán es el segundo productor mundial de petróleo, un país importantísimo, muy influyente en el Golfo, en el Medio Oriente, sobre todo con la alianza que tiene con Rusia, China, Siria, Sí. y ahora incluso Turquía. Entonces, Venezuela también. y Venezuela, sí, bien. Ojo. Entonces, es una potencia realmente Irán, una potencia a pesar de las sanciones. Entonces, ¿dónde está el tema? Que Estados Unidos está haciéndole la guerra a Irán porque quiere, de alguna manera, impedir que China tenga la fluidez para su petróleo, porque ahí es donde está la debilidad china. Si logran coartar o limitar la venta de petróleos a China, la hacen cojear un poco, y eso es el objetivo de Estados Unidos. Entonces, esa es la verdadera guerra. Por otro lado, Estados Unidos, ustedes saben que escucha los sollozos de Israel y de Arabia Saudita y corre a atenderlos. Israel es el país que es la voz cantante de los dueños del mundo. Y Arabia Saudita es un país millonario, multimillonario en petróleo, y que tiene en su principal aliado a Estados Unidos. De hecho, la base del petrodólar viene de ahí, que es la base que tiene hoy día el dólar y que está próxima a caer. Entonces, todo lo que está pasando en Irán, supimos hace poco más de mes y medio de que un dron norteamericano fue derribado, de alta tecnología, fue derribado Sí. por Irán. Según los norteamericanos, en aguas ¿cómo se dice? En aguas internacionales. Según los iraníes, estaba en aguas territoriales iraníes. Pero eso muestra la firmeza y la decisión y sin titubeos de actuar de Irán. Y de alguna manera se está haciendo respetar, y a lo mejor esa es una de las razones porque Estados Unidos no se atreve a aplastar a Irán, porque no pudo con Siria. Y si Irán está con Rusia y con China de aliados, va a ser muy difícil que pueda con Irán. Irán tiene un ejército poderosísimo. Entonces, eso es el escenario que tenemos en lo que podríamos llamar rumores de guerra. Muchas escaramuzas de guerra hemos tenido, la que tú describiste, más esto de los drones. Entonces, Sí, lo que pasa es que también tiene que ver el hecho de que están coartando la posibilidad de que Irán pueda vender su petróleo. Porque al no poder vender su petróleo, uno de los países que más exporta, porque su mayor exportación es el petróleo, el precio tiende a bajar. Entonces, si él no puede vender el petróleo, Estados Unidos, ¿qué hace? El valor del petróleo está en alza, y el poco petróleo que tiene Estados Unidos y lo vende a un precio muy alto.
Entonces tiene que mantener esa falta de petróleo para poder mantener el precio alto. Y eso lo está haciendo de alguna manera bloqueando a Irán. Recuerda que la vez anterior en nuestro programa hablamos de esta sanción que le puso a otros países de no comprar petróleo a Irán, porque no quiere que Irán venda petróleo para que no baje el precio. Correcto. Y ahí hay que recordar que Irán es el enlace entre Asia, Medio Oriente y Europa. O sea, Irán tiene una posición absolutamente estratégica para todo lo que tiene que ver petróleo. Correcto, a nivel mundial. Porque Irán, junto con Omán al frente, pero Omán es un pequeño país, Irán maneja el estrecho de Hormuz, que es un lugar una salida del Golfo Pérsico muy estrecha, son 40 kilómetros, es muy, muy estrecho. Y ahí sale no solo el petróleo que viene de Irán, sino que todo el petróleo de Arabia Saudita, o una buena parte, porque hay otra parte que sale por otro lado. Todo lo que sale de Emiratos Árabes, sí, y todos otros países, Bahrein y todo eso, de todos esos son países aliados de Occidente, ¿no? Sí, sí. Entonces, es estratégico, en el fondo tienen temor de que Irán cierre el estrecho de Hormuz. Como tú bien decías, Estados Unidos saca el petróleo en forma irresponsable de Egipto, que es rompiendo capas, sí, para llegar a los pequeños yacimientos que hay, pero ellos tienen una tremenda reserva de petróleo en Alaska que la tienen para ellos. Sí. Supuestamente no la han explotado porque esa la tienen para en el caso de guerra, para tenerlo ahí estratégicamente. Sí. Entonces, claro, están sacando un petróleo, como tú dices, quieren mantener alto el precio del petróleo para que se justifique la modalidad de explotación que ellos usan, que es tremendamente contaminante. Hemos visto que sale la gente llaves de agua y prenden fuego. Sí, correcto, o sea, porque sale gas por ella. Entonces, pero bueno, pero además lo que quiere Estados Unidos es evitar lo que está haciendo China, que China está invirtiendo en infraestructura en Irán, y eso impediría alguna posibilidad de ataque de Estados Unidos o de sus aliados a Irán, porque estarían, si llegaran a tocar alguna infraestructura perteneciente a China, se meterían en un problema muchísimo mayor, no controlable. Correcto. Entonces, eso es lo que está haciendo de alguna manera, evitando, porque Irán no solamente, o sea, China no solamente está invirtiendo en infraestructura civil en Irán, sino que además está creando un puerto en Gwadar, en Pakistán, que es una base militar que va a tener China allí. Y eso es lo que no quiere Estados Unidos que pase, porque con una base militar china allí, base que probablemente van a usar también los rusos, se le pone la pista absolutamente justamente pesada. Para cuidar todo lo que sale del Golfo Pérsico. Claramente. O sea, para marcar presencia tienen que cuidar sus recursos, es evidente. Esto es una cosa estratégica. Sí, sí, absolutamente. Entonces, Pakistán, que es un país aliado de China, pero fue aliado de Estados Unidos también. Sí, pero ahora con lo que pasó con Osama Bin Laden. Bueno, pero sabemos... ya dejó de ser aliado. Sabemos que Estados Unidos tiene aliados cuando le conviene. Saddam Hussein fue aliado de Estados Unidos ¿cuántas veces? ¿Cuántas fotos hay de Saddam Hussein de terno, impecable, con los anteriores presidentes de Estados Unidos? ¿Cuántas veces? En el caso de Muammar Gaddafi, la misma historia. ¿Cuántas veces, cuántos presidentes se fotografiaron haciendo negocios con Muammar Gaddafi? Y cuando no quiso Muammar Gaddafi o Saddam Hussein hacer lo que ellos querían, entonces era terrorista y enemigo. Claro, lo que pasa es que ellos apostaron a buscar una alternativa al dólar. Entonces ahí... Bueno, ahí se volvió complicado. Ahí se le acabó todo. Entonces ya no era amigo. No. Ya, entonces era terrorista, tenía de todo, lo acusaron de todo para poder sacarlo, y ahí tenemos lo que pasa en Irak, lo que pasa en Libia.
Luego que Estados Unidos se mete, deja un caos atroz y los únicos que pagan los platos rotos de estas intervenciones es la población civil, nadie más. Sí. Ese es el mayor problema. ¿O no? Sí, claro. Ahora, es importante que Rusia y China desplieguen sus fuerzas militares en el país persa, justamente para evitar cualquier cosa. Porque, ¿sabes cuál es la complicación extra que tiene Estados Unidos con esto? Estados Unidos, en forma unilateral, tú sabes que echó para atrás el acuerdo nuclear que había hecho el mismo Estados Unidos en el gobierno anterior con algunos países de Europa, con Irán. Y lo echó para atrás justamente por esto que estamos diciendo acá. Pero Alemania está ya en contra de Estados Unidos. Alemania está abiertamente en negociar con Irán, siguiendo haciendo negocios con Irán, y Francia también, y son partidarios de mantener el acuerdo nuclear con Irán. Puede ser. Entonces eso es un problema extra para Estados Unidos, y el único país que realmente tiene aliado a pie juntilla, aparte de Israel y Arabia Saudita, es Inglaterra. Bueno, me imagino. Pasemos a otra cosa. Sí, claro. Bueno, esta semana, hubo otra manifestación. Voy al tema del Instituto Nacional, que está bien complicado. Volvemos a nuestro país. Sí, lamentablemente los chicos volvieron a hacer una manifestación pacífica desde el colegio hasta la municipalidad, porque de acuerdo a lo que dice la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Judy Valdés, indica que desde la municipalidad se intenta imponer una nueva organización de apoderados. Hay tres centros de padres en el Instituto Nacional. Tienen diferencias de opinión en muchas cosas, pero en otras están absolutamente de acuerdo. Y lo que quiere hacer él, en este caso el alcalde de Santiago, es eliminar estos centros de padres y crear otro nuevo, uno solo, distinto. Y por supuesto, los padres y apoderados del Instituto Nacional están absolutamente en desacuerdo, porque resulta de que además ellos están en reglamento, tienen todo al día, su organización es una organización absolutamente que funciona normalmente en base a lo que tiene que ser un centro de padres y apoderados. Que si bien es cierto son tres, no tiene por qué el alcalde de Santiago tener injerencia en lo que es el centro de padres, que es una organización absolutamente autónoma del colegio, que si bien es parte del colegio, pero no tiene por qué seguir las reglas o normas que está proponiendo en este caso el alcalde, ¿ya? Se colocaron mesas de trabajo para poder salir adelante con el tema de aula segura, de la violencia y todo lo demás, y lamentablemente la violencia no viene de parte de los alumnos. Lo hemos visto en muchos videos, de muchas formas, y la violencia viene de parte de, lamentablemente, de la policía que recibe órdenes, en este caso, del alcalde. Rodrigo Pérez decía: venimos de una época de desgaste, pero creo que hemos dado una fuerte lección de cuál es la educación que hay que ir cambiando y cuál es el escenario que tenemos hoy en el liceo, que no es responsabilidad ni de terroristas, ni de personas de 14 años, ni de personas que tienen problemas en sus casas, indicó el dirigente, refiriéndose claramente a que los problemas que hay en el Instituto Nacional tienen que ver derechamente con la municipalidad. Esta semana, el primero, hubo una visita de parte de
los diputados de la Comisión de Educación al colegio para ver las reformas que se habían hecho, porque una de las cosas que hablaban los alumnos era que las salas eran muy pequeñas y había 40 y tantos alumnos, salas que tenían espacio para 38. Los baños se anegaban permanentemente y el agua corría por las escaleras de un piso a otro y así un montón de cosas. Bueno, los diputados fueron específicamente a ver qué es lo que pasaba lo que se había hecho, digamos, lo que se había arreglado dentro del instituto, pero además hablo de, en este caso, la diputada Camila Rojas, que expresó su posición respecto a lo que considera provocador e irresponsable por parte del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Ella decía textual, comillas, hemos tomado otra actitud, la de venir aquí a conversar con padres, madres y apoderados, con el rector y con el centro de estudiantes. Ese es el camino que nosotros vamos a sostener, no el de la provocación y el de ser irrespetuoso, con 205 años de historia y con la educación pública de este país, señalaba ella. Por otro lado, el diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional, decía, comillas, nos hemos encontrado con una comunidad que tiene mucho miedo de dialogar con libertad. Yo al menos me voy con la sensación de que aquí hay un desafío muy grande en infraestructura, pero más que eso, de recomponer una comunidad escolar que no tenga miedo de plantear sus puntos de vista. Eso claramente en base a lo que los alumnos hablaban, porque una de los puntos del petitorio de los alumnos, que de hecho la municipalidad no ha requerido o no ha aceptado absolutamente ninguno, es el tema curricular, por lo cual los profesores también estuvieron luchando del hecho de no quitar como obligatorio el ramo de ciencias sociales, artes y educación física. Entonces, hay temor, ¿por qué? Por la represión que ha habido. Si nosotros somos capaces de mirar todas las imágenes donde la policía del GOPE, estoy hablando de fuerzas especiales, que vienen armados hasta los dientes, forrados por todos lados, ingresan a un colegio, incluso interrumpen las salas de clases donde el profesor está dando su clase, ¿qué podemos esperar de la comunidad estudiantil? Temor, porque resulta de que se llevan a cualquiera, toman a cualquiera. De los últimos videos que vimos de este tipo de violencia, se llevaron a un alumno por andar con la capucha del polerón puesta. O sea, ¿qué clase de criterio es ese? ¿Cómo no van a tener susto? ¿Cómo no van a tener miedo los alumnos de plantear libremente lo que ellos quieren cuando son reprimidos de esa manera tan brutal? Por lo tanto, creo yo que lo que hicieron, además, son niños, estamos hablando de chicos. No son jóvenes, son niños. El máximo a 14 años, entre séptimo y octavo, y de primero en adelante, claro, son un poco más grandes, pero siguen siendo niños. ¿Ah? De acuerdo a la legislación y a la ley, siguen siendo niños. Entonces, todo lo que han dicho institutos internacionales de derechos humanos de cómo se viola aquí los derechos de los niños, y el Estado, ya no hablo del gobierno, el Estado no ha sido capaz de responder. Entonces, ¿cómo? Me parece muy, muy buena la actitud de la Comisión de la Cámara de Diputados de presentarse allí. Si bien es cierto, hubo algunas escaramuzas, porque también fueron diputados de derecha que apoyaron esta ley de aula justa, con la cual los chicos han sufrido una cantidad enorme de violencia, pero a mí me parece muy buena la actitud de ellos ir directamente al colegio y dialogar, no solamente con los estudiantes, sino que también con los apoderados, con los profesores, entablar ese lazo que tiene que haber entre el Parlamento y la ciudadanía, en este caso los escolares, los estudiantes,
porque es la única forma de que ellos se den cuenta de qué es lo que de verdad está pasando y no escuchen solamente lo que nos dice el gobierno a través de la policía, qué es lo que está pasando. Son cosas muy distintas. Entonces creo que es muy, muy valorable lo que hizo la Comisión de Educación, de ir, estar allí, mirar y ver efectivamente si se habían hecho cambios, si se habían hecho arreglos en la infraestructura, que es una cosa imperdonable, digamos, que los baños se estén anegando cada 2 semanas, una cosa que simple y sencillamente no tiene piso. Y esto me lleva al hecho de que aquí en Chile, finalmente, y que tiene mucho que ver con lo último que tú ibas a hablar, la violación de los derechos de los niños, solamente aquí en Santiago, con el Instituto Nacional y otros colegios emblemáticos. Debemos recordar que aquí también dijimos que el Liceo 7 ya no tiene centro de alumnos. La municipalidad lo eliminó, así de simple, lo eliminó. O sea, los chicos o niñas, en este caso, no tienen derecho a organizarse. Fíjense lo que estamos hablando, porque no es solamente eso, es un hecho mucho más profundo. Le están quitando a los chicos, desde que empiezan en el colegio, la cero posibilidad de organizarse para pelear en contra de algo que el Estado está haciendo y que ellos estén en contra. Lo profundo que implica eso. Y además, la violencia que se ejerce en este país en nuestras comunidades originarias, sobre todo en la Araucanía. Antes de entrar en eso, ¿qué te parece si vamos al video que tenemos? Sí, vamos. Carlito, ¿estamos con el video? ¿Cuál? El que está en YouTube. Te mandé al correo. Ya, bueno. Para hablar de este video, vamos a salir un poquito del país nuevamente porque... Repito, me castigo. Para hablar de este tema, vamos a mostrar un video que habla de unas cosas de Israel, de fuera del país, de lo que hace con los niños. La violencia. Y lo vamos a relacionar con lo que están haciendo hoy día. Los militares y sobre todo los carabineros, todos ellos formados, instruidos especialmente en las fuerzas especiales por instructores judíos, sionistas. Sí. Y hoy día, para que ustedes sepan, queridos auditores, estamos llenos de judíos en la Patagonia, y eso es una realidad que nunca se la van a decir, pero eso está pasando, no es mentira. Busque, infórmese. Entonces, esas prácticas vienen de ahí. Entonces, es una cosa inaceptable. Ellos realmente lo que buscan hacer es una limpieza étnica. Lo están haciendo con Palestina y lo quieren hacer aquí con el pueblo mapuche y con todo lo que le molesta. Cualquiera de nosotros mañana le molesta y nos sacan. Sí, bueno, vamos a ir ahora con el video. Con este tema nos vamos ahora hasta Buenos Aires, la capital de Argentina, para conversar con Rafael Araya Masri, analista internacional y presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Saludos, bienvenido a Hispan TV. ¿Cómo se puede entender que las fuerzas del régimen de Israel hayan convocado a un niño palestino de solo 3 años para ser interrogado, acusándolo de lanzar piedras contra los soldados? En tu opinión, ¿hasta dónde se puede juzgar la inocencia de un niño? Mira, buenos días primero que nada. Yo pienso sinceramente que esto es ni más ni menos que la continuidad de un proceso de limpieza étnica llevado a cabo por el régimen sionista, que hoy encuentra su expresión en la represión indiscriminada a niños de cualquier edad. Es decir, el objetivo no son los niños en sí, sino generar el temor, la aprensión y la angustia de los padres para obligarlos a abandonar el territorio. Los niños son usados por Israel como un mero instrumento para expulsar a aquellos que conviven con él, a aquellos que son su entorno y a aquellos que son su familia. Es decir, esta política israelí, que es un crimen de guerra, no tengamos dudas sobre eso,
Además, se comete, tal como decías en el anuncio de la información, a ojos vistas de la comunidad internacional, que en su infinita negligencia y en no tomar medidas con esto, ha pasado lamentablemente a ser parte de la normalidad que vive el pueblo palestino, porque lamentablemente nos ha hecho perder la capacidad de asombro ante estos crímenes que se siguen repitiendo día a día. Ahora, Rafael, esta decisión, ya lo decías, es una muestra más de las violaciones israelíes del derecho internacional y viola además la Convención Global de los Derechos de los Niños. ¿Por qué siguen ocurriendo estos actos contra la población palestina ante el silencio de la comunidad internacional? Precisamente una cosa lleva a la otra. El silencio de la comunidad internacional en realidad se ha transformado en un cheque en blanco para el régimen israelí, que ve en esto un incentivo para su impunidad perpetua. Es decir, no hay ninguna resolución siquiera del Consejo de Seguridad y todo el poder coercitivo que tiene como herramienta de la ONU para lograr condenar e incluso intervenir en un conflicto como ha intervenido en tantos otros lugares, digamos, para llevar un poco de justicia al pueblo palestino. Yo creo que este silencio es tal vez lo más pernicioso que ocurre en este momento en Palestina, cuando aquellos países que generaron el problema han sido absolutamente incapaces de entregar una solución. Gracias, Rafael Araya Masri, por estas valoraciones de Buenos Aires a propósito de esta lamentable decisión del régimen de Israel de citar a un niño de solo 3 años ante una corte militar, un niño palestino. Gracias por este contacto con Hispan TV Noticias. Para eso era un poco para ver lo que no solamente está pasando allá, lo hemos visto ya, lo que pasa es que la comunidad internacional simple y sencillamente es como si en realidad no importaran. Es un poco lo mismo que pasa en el Mediterráneo. La cantidad de inmigrantes que mueren ahogados porque Italia no los acepta en sus puertos es impresionante. Y toda la comunidad internacional, toda ella, mira para otro lado. Es como si no existieran, como cómodo, si no tuvieran derechos, como si no fueran personas, como si no tuvieran, no sé, como si valieran distinto de lo que valen los occidentales. Eso es peor que la época de la esclavitud. De hecho, hoy día mismo en Libia se venden esclavos castrados y nadie dice nada. Toda la comunidad internacional mira hacia otro lado porque es más fácil, es menos engorroso meterse en ese problema. Sí. Y eso mismo que está pasando en Israel, donde condenan a un chico de 3 años o 4 años por tirar piedras a los militares, lo condenan a cárcel. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de mundo es en el que estamos viviendo? Eso mismo ocurre aquí en la Araucanía y la gente mira para otro lado. Y en los medios masivos aquí, la televisión abierta y los medios internacionales no dicen una sola palabra. Pero si eso pasara, por ejemplo, en Venezuela, todo el mundo estaría hablando de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y pasa en Estados Unidos, con cuántos niños, miles de niños están prisioneros. Exacto. Y alejados de sus padres. ¿Qué le espera a esos niños? Por eso, entonces, ¿qué pasa? Nadie dice nada. ¿Es más terrible cuando pasa en Venezuela? Aclaremos que ahí hay un incentivo brutal, que es el petróleo que tiene Venezuela y todo lo demás que tiene Venezuela, pero no solamente el petróleo. Pero el resto simple y sencillamente es invisible, no existe. Sí. No existen los inmigrantes de África que mueren en el Mediterráneo, no existen los niños palestinos que son alejados de sus padres teniendo 4 o 5 años y son metidos en cárceles, que no es un lugar maravilloso donde estar, ¿no? Sin haber hecho absolutamente nada. Y nadie, ni un organismo de derechos humanos es capaz de decir nada. Y aquí en Chile, a pesar de que muchos organismos han dicho y han rechazado lo que pasa, no solamente con los estudiantes, sino que además lo que pasa en la Araucanía, el Estado no dice nada, los medios de comunicación no hablan, no lo muestran, no lo visibilizan, y hablo medios de comunicación como televisión,
hablo medios de comunicación como los periódicos, salvo las radios, hay uno o dos que se salvan y que sí lo hablan, nadie dice nada de la agresión y la violencia con la cual son tratados por efectivos de el GOPE, Fuerzas Especiales de Carabineros, a los niños mapuches, la violencia que se ejerce en contra de ellos. Y nadie dice nada. Sí. Bueno, vamos a terminar con un video, pero antes del video vamos a comentar una cosa que ya no resiste análisis, que estuvo en todos los medios, Sí. que es el señor Germán Chadwick Piñera, Sí. hermano del ministro Andrés Chadwick y primo del presidente de la República. Tiene una propiedad de 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas en San Damián, el barrio más caro de Santiago, residencial, en Las Condes, entre Estoril y el Puente Nuevo aproximadamente, y paga 32.000 pesos de contribuciones, una propiedad que debería pagar, según lo que dice este artículo, que no lo voy a detallar, debería pagar 7 millones de pesos en cada cuota, digamos, por el valor que tiene esa propiedad, porque esa propiedad, 20.000 metros cuadrados a 10 UF el metro cuadrado, son 200.000 UF. 200.000 UF son una cantidad. Bueno, ¿será plata, que el pero pobrecito también no tiene recepcionado el agua como no tenía recepcionada el agua el presidente? Entonces, ¿y por qué está pagando esto? Porque también tiene está puesto como parcela agrícola. ¿Y por qué? eso Porque te digo. tienen en su terreno tienen una vaca o una oveja. Y para eso pueden decir ellos, y como tienen influencias muy importantes, este señor es el presidente de Aguas Andinas, socio principal de ESAL. Entonces, Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo vuelvo a insistir, pobrecito, probablemente no tiene recepcionada el agua como no tenía el presidente, y pobrecito, él se bañaba con agua helada, y por esa razón pagaba 500 pesos. Entonces, este paga un poco más, por lo menos paga 23.000 pesos. 32.000 pesos. 32.000 pesos. Entonces 32, hay que tenerle lástima, pobre gente. 32.000 pesos. Son unos ladrones. Y debiera Todos pagarse 7 ellos. millones de pesos por cada cuota. Eso es lo que dice el artículo. Esas son las personas que mandan nuestro país. Las bellísimas personas que mandan nuestro país. Bueno, esa es la élite, son unos ladrones, tal cual, ladrones, porque el presidente, por ejemplo, tiene un prontuario brutal. Señora, señor, si a usted se demora un par de meses en pagar su contribución, ¿qué es lo que le pasa? Le rematan la propiedad. Ah, pero ellos no, porque ellos tienen contactos, amigos, tienen muy buenos abogados los cuales pueden pagar, porque para eso tienen toda la plata que se han robado de Chile. Entonces, pagan para que no les pase nada. Ese tipo de gente es la que usted nunca más tiene que volver a votar y la que tiene que salir a manifestarse si lo ponen en un cargo público como está ahora esta gente. Vamos con el video y con eso terminamos el programa, queridos telespectadores de TV8. Hasta la próxima semana. Esperamos contar con ustedes nuevamente. Sí, pongan atención porque este video muy interesante nos muestra qué tipo de Chile es en el que estamos viviendo. Hasta la próxima semana. Chile, el único país del mundo donde el agua está privatizada y a veces hasta sale con petróleo. Chile, país donde una empresa sanitaria con 84 multas sigue funcionando. Su director, Germán Chadwick Piñera. Adivina qué pariente le financió la campaña. Chile, país democrático que se rige por una constitución hecha en dictadura. Chile, país donde el sueldo mínimo no alcanza ni para la dieta de Lavín. Chile, donde las industrias han convertido al país en una zona de sacrificio. Chile, país que no respeta ni reconoce a sus pueblos originarios, sino que los persigue, castiga y asesina. Chile, país donde el abuso, la explotación sexual infantil, el tráfico de órganos y la muerte es amparada por el CENAME. Chile,
País donde los medios de comunicación están coludidos para desinformarnos. Chile, país donde los dirigentes sindicales y ambientalistas son suicidados. Alerta para ustedes, los mafiosos y corruptos que están detrás de toda esta mierda. Nosotros no tenemos miedo y no vamos a parar de molestarlos. Chile, país donde las listas de espera no son más que un saque su turno a la muerte. Chile, país donde los órganos para trasplante llegan a tiempo solo para algunos. Chile, país donde los ladrones de cuello y corbata son condenados a clases de ética. Chile, país donde la educación es un bien de consumo. Chile, el único país del mundo donde el agua está privatizada y a veces hasta sale con petróleo. Chile, país donde una empresa sanitaria con 84 multas sigue funcionando. Su director, Germán Chadwick Piñera. Adivina qué pariente le financió la campaña.